Y vuelvo y me presento. Mi nombre es Diana Zapata, soy bibliotecóloga y en esta ocasión vamos entonces a realizar la capacitación en búsquedas de información y en bases de datos institucionales. Voy a compartir mi pantalla y si en algún momento ustedes tienen una duda, si algo no queda claro, si requieren que cambiemos alguna herramienta o alguna forma de la búsqueda que estamos realizando, pueden activar el micrófono y hacer la intervención. La idea es que en el momento en que tengamos esa duda o si queremos cambiar algo de la búsqueda, lo podamos hacer de inmediato o la duda sea resuelta también de forma inmediata. Bueno, ya estoy grabando, ya estoy compartiendo pantalla y vamos a empezar la búsqueda desde un navegador que nosotros utilizamos siempre para búsquedas cotidianas e incluso para búsquedas académicas, como lo es el navegador de Google. Vamos a buscar el tema de teoría contable. ¿Y por qué quiero empezar desde acá, de lo que es la web general? Porque siempre que hacemos una búsqueda de información, no nos fijamos en la cantidad de resultados que obtenemos. Pueden ser miles de resultados, pueden ser millones de resultados. En este caso tengo 1.090.000 resultados, de los cuales va a ser imposible revisar cada uno de los títulos y revisar cada una, cada una de las páginas. Como nunca revisamos toda esa cantidad, muchas veces abrimos los primeros 3, los primeros 5 documentos. Vamos a abrir alguno de estos como ejemplo. ¿Qué voy a necesitar yo cuando utilizo información de una página, cuando leo un documento, ¿cierto? Para poder construir el texto, el trabajo que yo estoy realizando. Nos vamos a basar en 3 daticos básicos. Vamos a mirar acá, este clic a esta página me está mostrando directamente un artículo de revista. Me va a permitir, bueno, me está mostrando acá muchos daticos, tengo resumen, palabras clave y voy a mirar si tengo acceso completo a él. Sí, en la parte derecha tengo el texto completo. Listo. ¿Qué quiero mostrar? Que cuando nosotros abrimos una página o leemos un documento, vamos a necesitar 3 daticos básicos para poder hacer una referencia bibliográfica. Esos daticos son un título de investigación, que en muchas páginas no nos aparece un título de investigación como tal, sino el mismo tema que estamos buscando, y volver a abrir ese documento, volver a recuperarlo, sería volver a realizar la búsqueda desde cero. Resulta que yo tengo un link y ese es el que me lleva directamente a la página. Este link en cualquier momento puede dejar de existir. Estos links se suelen romper y por eso vamos a necesitar los datos básicos, porque así el link esté roto, a veces la página sigue existiendo y el documento sigue existiendo. Vamos a necesitar entonces un título, una fecha de publicación, que la tengo por acá abajito, y vamos a necesitar un autor. Puede ser una persona, un grupo de personas, un grupo de investigación, puede ser una empresa, puede ser una universidad, puede ser alguien que se haga responsable por el texto, por el contenido que estamos encontrando allí, ¿cierto? En este caso es muy chévere, directamente la página viene de una universidad y me está mostrando es un artículo de revista científico, ¿cierto? Por este caso ya tenemos una fuente confiable. Sin embargo, hay otras páginas, hay otros blogs que tienen todo el texto en la página, pero a veces le falta el autor, a veces le falta el título, a veces le falta fecha o tiene fecha de actualización. Vamos a tener cuidado con las fechas de actualización. Si esta información que yo estoy encontrando hoy acá es totalmente válida, esta información es verídica,
esta información es importante, pero supongamos que para la semana siguiente hay un desarrollo importante del tema y esta información cambia, ¿cierto? Hay un desarrollo del tema. Con estas páginas que no tienen fecha o que tienen fecha de actualización, es muy delicado porque estas personas cambian ese texto y no dejan como ese historial de cambios. Si yo utilicé la información que está acá hoy y la otra semana ya hubo ese cambio y la docente está revisando entonces esas referencias bibliográficas, puede encontrar irregularidades de lo que ustedes escribieron y lo que está en la página. ¿Por qué? Porque esa página de pronto eliminó información, la modificó o añadió otros daticos. Eso pasa solo con páginas que no tienen fecha o tienen fechas de actualización. En este caso tenemos una fecha estática que es de 2014 y si por ejemplo esta información cambia la semana siguiente, va a haber otro documento nuevo que muestre, digamos, esos cambios que hubo, esos desarrollos del tema, pero adicional queda este también como evidencia de que en su momento este documento sí fue importante. Aparte de los tres datos básicos iniciales, vamos a necesitar revisar si el documento o la página tiene referencias bibliográficas. ¿Por qué? En estos blogs, pues en diferentes blogs que no tienen esos datos básicos, tampoco tienen referencias. No sabemos si esa persona es experta en el área y todo lo que construyó fue a partir de su conocimiento. No sabemos si esa persona se está inventando parte del texto o está dando su apreciación sobre lo que puede ser este tema, teniendo en cuenta que esa persona pertenece a otra área del conocimiento, o a veces nos están resumiendo algún documento. Es muy chévere porque encontramos 3, 4 párrafos donde nos está resumiendo el tema, pero puede que nosotros revisando los documentos originales, puede que entendamos el tema de forma más amplia, de forma más específica, que de pronto le veamos un enfoque diferente como a todo ese texto, ¿cierto? Le demos una interpretación diferente a esos resúmenes que encontramos en Internet. En este caso, por ejemplo, como es un artículo de revista, es un documento de una universidad, miren que está teniendo todos los datos que mencioné inicialmente y adicional tiene las referencias. Entonces, puedo saber que a partir de todos estos documentos, esta persona construyó ese conocimiento que nos está compartiendo allí, ¿cierto? En este caso, entonces ya es una fuente confiable. Sin embargo, así el documento sea confiable o sea, digamos, una página cualquiera, vamos a tener como mínimo, vamos a mirar como mínimo 3 documentos, ¿cierto? 3 fuentes de información para poder corroborar los datos que estamos encontrando en el documento inicial o podamos complementar la información. Como acaba de ser un poco complejo revisar cada una de las páginas que tenga cada uno de esos detallitos que menciono, vamos a tener en cuenta en cómo termina la página, ¿cierto? Si termina en .edu.com, son páginas de diferentes universidades como la que abrimos en este momento. Hay otras páginas que pueden terminar en .gov.com, que son páginas gubernamentales. Diferentes páginas de bancos también son fuentes confiables y diferentes revistas o diferentes periódicos. ¿Qué pasa? A nivel nacional e internacional, estas revistas o estos periódicos tienen una postura política, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro. Entonces, a veces estas investigaciones nos están omitiendo algunos datos que pueden ser importantes para nosotros. Entonces, por lo mismo, vamos a mirar otras fuentes adicionales que podamos corroborar esos datos y complementar la información. Listo. Vamos a aplicar un primer filtro para encontrar, pues para que sea, digamos, más fácil la evaluación de cada una de estas fuentes de información. Voy a abrir una nueva pestañita y vamos a buscar Google Académico. Listo.
Listo. Esta extensión de Google, vamos a hacer acá la misma búsqueda, teoría contable. Miren acá. Y miren que 1.000.000 de resultados Diana, que habíamos... te está levantando la mano. Te está escuchando intermitente. Listo. No sé si qué pena. Tranquila, profe. Espérenme un segundo. No sé, muchachos, si ustedes también tengan opción de escuchar conferencias cercadas. Si no puedes ampliar un poquito la pantalla, que no está muy bien a la letrica. Muchísimas gracias, Diana. Qué pena la interrupción. Listo. Bueno. El primer filtro, entonces, que vamos a aplicar es buscar Google Académico y vamos a hacer la misma búsqueda. Miren que de 1.000.000 de resultados que teníamos en Google General, acá ya tenemos 200.000 resultados, ¿cierto? Miren que ya me disminuyó 800.000 resultados y desde Google Académico me está filtrando directamente fuentes confiables. Me está mostrando libros, capítulos del libro, conferencias, actas, trabajos de grado y otros datos, pero son, digamos, de fuentes más confiables. Si a mí, por ejemplo, el tema que yo estoy buscando va relacionado a temas gubernamentales, ministerios de salud, de defensa y demás, ese tipo de información gubernamental sí la debemos de buscar desde Google General. Desde acá vamos hacia investigaciones sobre el tema, ¿cierto? No a documentos oficiales respecto a ese tema, sino a investigaciones sobre ese tema. ¿Cómo me está organizando acá la información? De acuerdo a este cuadrito de la parte izquierda, Google me está organizando los documentos de acuerdo a la relevancia. ¿Cómo me está mostrando la relevancia? De acuerdo a la cantidad de investigaciones que han utilizado ese texto a partir de las citas. Por ejemplo, este primer documento, siendo un libro, siendo de 2008, hay 76 investigaciones que utilizaron ese texto. El segundo, un documento de 2014, fue el que abrimos ahorita, y miren que hay 32 investigaciones que utilizaron ese documento. No siempre la información más actualizada va a ser la más importante, todo depende del tema que estemos buscando. Si en esta búsqueda inicial vemos que todos los documentos son de un rango de años de 1980, 1990, 83, 85, 87, podríamos tener en cuenta que el rango de años más importante para el tema fue de 1980 a 1990, ¿cierto? Otros de 2000 a 2005, de 2007 a 2013 y demás. Entonces, antes de utilizar cualquier otro filtro, cualquier otra estrategia, vamos a revisar las publicaciones, qué años tienen de publicación, ¿cierto? Para saber entonces cuál es el rango de años que más nos interesa. Si nosotros, bueno, algo importante, todas las palabras que yo esté incluyendo en el cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este caso, yo sé que me está apareciendo otro montón de teorías que no tiene que ver directamente con el área de contabilidad, ¿cierto? Los primeros documentos sí me recupera ambas palabritas juntas, pero yo sé que hay otros documentos que solo me están hablando de teorías, teorías matemáticas, teorías de áreas sociales, teorías de pedagogía y demás. Para yo decirle al navegador que quiero encontrar exactamente teoría contable, que no me interesa otro tipo de teorías,
vamos a aplicar unas comillitas. Vamos a encerrar ambos términos entre comillas para decirle al navegador que nos busque exactamente esta palabra, este término compuesto. Y de 200.000 resultados, miren que de 200.000 resultados ya tengo 4.340. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, encerrar entre comillas nuestro tema principal, puede ser a veces una sola palabra o en este caso son 2 palabritas puntuales y evitar los conectores, evitar las preposiciones como de, la, los, con, para, porque a veces nos aparece documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se repiten mucho estos conectores, por eso nos lo recupera el navegador. Listo. En la parte izquierda yo voy a tener los diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me va a mostrar filtros por fecha. Si yo quiero lo que se ha publicado de este tema en 2020, 2017 o en el intervalo específico de fechas. Si yo, por ejemplo, observé en los resultados ese rango de años que mencioné, o si a mí, por ejemplo, el docente me dice, bueno, este tema fue importante del 2000 al 2005, ¿cierto? Desde ahí podríamos entonces buscar ese rango de fechas. En este caso y para este ejercicio vamos a buscar la información más actualizada. Cuando a mí me piden información actualizada son los últimos 5 años generalmente, y si es un tema que se está publicando mucho y está avanzando muy rápido, podrían ser los últimos 2 o 3 años. Miren que de 4.300 resultados, yo ya tengo 1.740, ¿cierto? Miren que empezamos con 1.000.000 de resultados, ya solo tenemos 1.740. Siguen siendo muchos, pero ya vamos especificando esas cositas puntuales que queremos, tales como fecha y tales como el tema específico. Las bases de datos en esta partecita izquierda suelen tener más filtros. Me suele mostrar filtros por los países que más publican sobre el tema, los autores que más publican sobre el tema, por las palabras tendencia que más estén mencionando en estos resultados, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esto ya lo vamos a mirar desde las bases de datos. Como en este caso, yo no tengo más filtros, toda característica que yo quiera saber del tema principal lo voy a incluir a un ladito por fuera de las comillas. Por ejemplo, quiero saber cuáles son los principios. Por acá vi que me lo proponían como un ejemplo. Vamos a escribir la palabra principios por fuera de las comillas. Y de los 1.740 documentos ya tengo 1.400, que me busca la palabra principios dentro de este tema en particular. Bueno, yo no quiero la palabra principio, sino que quiero saber qué se ha publicado en Colombia o sobre Colombia de este tema en particular. Pongo Colombia a un ladito por fuera de las comillas. Listo. Mire que, por ejemplo, en este caso me aparecen entonces documentos que tienen que ver con teoría contable y adicional dentro del texto, no precisamente en el título siempre, pero en el texto me están mencionando la palabra Colombia. Si yo busco todas estas palabritas claves sin comillas por la palabra Colombia, me estaría apareciendo temas políticos, culturales, de religión, de otros temas que no me van a interesar, y por eso vamos a necesitar especificar el tema principal, que le vamos a decir al navegador que se enfoque en esa palabra o en esas palabritas y que adicional contenga lo otro que queramos. Como les mencionaba, podemos buscar de 3 a 5 palabras clave. Listo. Queremos saber qué hay de teoría contable en Colombia o sobre Colombia, y adicional quiero ver análisis, estadísticas, pensadores, principios, no sé, cualquier característica adicional que yo le quiera incluir. Por ejemplo, no sé si en Colombia han hablado de los principios de este tema, vamos a incluirlo también. Listo, principios. Listo.
y miren que tengo 991 resultados. Es un poco más complejo buscar también desde acá, porque desde acá es la web general, ¿cierto? Estos son igual algunas estrategias que nos pueden servir desde este navegador y desde las bases de datos, donde podemos encontrar documentos más puntuales. Miren que acá me habla de tendencia de investigación contable en Colombia, teoría o práctica, una mirada desde las revistas contables colombianas. Información en el rango de fechas actualizado que yo le mencioné de los últimos 5 años. Acá tengo análisis del concepto de ingreso desde la teoría contable y económica que se encuentra presente en la regulación contable aplicada en Colombia. Y asimismo, voy a tener entonces acá diferentes resultados. Bueno, resulta que a veces aparece algún título muy puntual, un título que me está hablando exactamente de las características que yo quiero, y cuando yo selecciono clic en ese título, me lleva a una página que me está pidiendo pagar por la suscripción a la página o pagar por acceder al documento. Muchas veces nosotros descartamos ese texto, leemos otros quizá más generales y puede que ese esfuerzo que estamos haciendo de investigar con esos textos generales fuera información que ya estaba desarrollada en ese documento que no abrimos por esa barrera que teníamos. Resulta que muchas veces esa página o esas páginas que nos están pidiendo la suscripción pueden ser bases de datos por suscripción que el Tecnológico de Antioquia tenga suscritas. Entonces no vamos a tener como esa barrera, sino que podríamos recuperarlo desde la página institucional y desde el menú de bases de datos. Esto ya lo vamos a mirar y puede también ocurrir otra cosa, que ese título que yo quiera encontrar, ese título que yo quiero leer, me remite a una página de una empresa o de una universidad que me pide nombre de usuario y contraseña y yo no tengo esos daticos porque yo no pertenezco a esa universidad o a esa organización. Entonces, me voy a basar en esta herramienta, voy a utilizar esta herramienta que se llama versiones y estas versiones están debajo de cada uno de los resultados y me va a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Vamos a utilizar esta herramienta. ¿Con qué intención? Con que alguna de estas páginas esté en acceso abierto y nos permita leer el documento completo. Si a veces ocurre que son títulos muy especializados y que ninguna de estas versiones van a estar en acceso abierto. Nos vamos a fijar que alguna de estas páginas pertenezcan a alguna de las bases de datos que tenemos, ¿cierto? Y ya la iríamos a buscar directamente a las bases de datos institucionales. Si, por ejemplo, yo veo que uno de estos documentos está en una de las bases de datos que tenemos, si yo sigo buscando desde acá, va a ser un poco complejo porque acá me va a reconocer la página como un cliente o un usuario general y desde bases de datos institucionales ya me reconoce como docente, como estudiante o como investigador. Listo. Esa por la parte de versiones. Hay otra situación y es que a veces no tenemos esa opción de versiones y es porque la página donde está el documento suele estar en un repositorio, ¿cierto? Miren, por ejemplo, este repositorio de la Universidad Nacional no tiene la opción de versiones. Puedo asumir que es un trabajo de grado y con la ventaja de que estos repositorios lo tienen muchas universidades a nivel nacional e internacional, donde allí se publican los trabajos de grado, las investigaciones de los grupos de investigación, con la ventaja de que estos repositorios son de acceso abierto, de que podemos ingresar y acceder a la información sin ningún problema. Listo. Listo, les cuento que entonces el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio institucional. En este caso me están apareciendo, son
OJS son como revistas institucionales del Tecnológico de Antioquia, y también tiene entonces un repositorio donde vemos los trabajos de grado que han hecho sus compañeros que ya se han graduado, por si lo quieren revisar. Listo. Finalmente, quisiera mencionar una última herramienta desde lo que es Google Académico y las herramientas que tiene, y son estas comillitas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que yo pongo el cursor sobre estas comillas y me aparece la opción de citar. Estas comillitas me van a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Es bastante confiable para artículos de revista. Miren, por ejemplo, que me muestra la referencia con 3 normas diferentes. En su mayoría utilizamos la norma APA. Me muestra apellido del autor, iniciales del nombre, la fecha, me organiza la puntuación, me organiza el orden de cada uno de los daticos según la norma. Miren que me muestra incluso en cursiva el nombre de la revista, porque así lo dice la norma, volumen, número y páginas, ¿cierto? Es bastante completo, es bastante confiable, pero todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. ¿Qué errores nos puede salir con esta herramienta de referencia? Que nos aparezca información en mayúscula, ¿cierto? Esto habría que modificarlo. Otro error puede ser que me aparezca el segundo apellido del autor en vez del primero, o que me aparezca el nombre con nombres y apellidos en vez de aparecerme solo el primer apellido e iniciales del nombre, ¿cierto? Podemos utilizar entonces la herramienta, y la idea es complementar la información en caso de que falten algunos daticos o corregir alguno de estos errores que pueda ocurrir. Por ejemplo, según la norma APA, depende del formato donde se encuentre el documento, se va a referenciar de forma diferente. Un libro diferente de un artículo de revista, diferente de un blog, de un video, de un trabajo de grado y demás. En este caso, voy a mirar la referencia del documento que se encuentra en un repositorio, asumiendo que es un trabajo de grado, y miren que me está recuperando solo 3 daticos. Los datos del autor, el título, y adicional me está diciendo que es de la Facultad de Ciencias Económicas. Acá, por ejemplo, hay un error. Acá le está faltando la fecha, acá le está faltando si es un documento de maestría, de pregrado, de doctorado, y la persona que realizó este trabajo optó por el título de profesional en qué, ¿cierto? Entonces, esos daticos habría que complementarlos. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro o que quieran que revisemos mejor? No, por ahora todo está muy claro. Listo, gracias. Bueno, acá tenemos 991 resultados. Igual el tema sigue siendo un poquito amplio, ¿cierto? Porque no hemos especificado qué es lo que queremos encontrar sobre el tema. Igual según el orden de Google Académico, sí me está organizando como de acuerdo a la importancia de este tema con esas características, ¿cierto? Voy a abrir acá una nueva pestañita. Supongamos que acá encontramos un documento que nos estaba remitiendo a una de las bases de datos que tenemos. Recuerden que para poder acceder a ese documento deberíamos entonces ingresar desde la página institucional. Vamos a buscar la página tda.edu.co. Listo. Entonces, desde tda.edu.com vamos a ingresar al menú de usuarios y a la opción de Campus TDA. Listo. tda.edu.com, menú de usuarios, opción Campus TDA.
Muchas veces nosotros trabajamos desde el computador personal, desde el celular y muchas veces no cerramos campus, entonces tendríamos la ventaja de que ya estaríamos logueados. ¿Cómo nos vamos a loguear? Con el nombre de usuario asignado, si de pronto no recuerdan su nombre de usuario o su correo institucional, pueden buscar en el correo la palabra campus y ahí aparece entonces ese nombre de usuario que tiene cada uno. Muchas veces vamos a estar revisando campus, vamos de pronto a estar revisando notas, vamos a revisar cronograma, vamos a acceder a cualquier otro servicio y vamos a tener entonces este registro ya activo. Miren que tengo un único botoncito en la parte superior derecha que me dice bases de datos y libros electrónicos. Este clic a bases de datos y libros electrónicos me va a mostrar el catálogo con todas las bases de datos juntas. Listo. Miren que acá, ya desde el menú de bases de datos, a mí ya me está reconociendo como docente, como estudiante o como investigador. Que si yo desde Google Académico encontré un documento que estaba en la base de datos de EBSCO o en la base de datos de Springer o en la base de datos de Gale, que Gale viene siendo este Disengage, miren que podríamos venir directamente a la base de datos a recuperar el documento desde acá y sí tendríamos ese acceso gratuito, ese acceso por suscripción desde acá. Una de las dificultades más grandes que tienen las personas, ¿cierto? Toda la comunidad académica, es que no sabemos cuál base de datos utilizar. Para esto, yo las voy a mencionar acá rápidamente para que las tengamos en cuenta, para que anotemos las que consideremos importantes. Igual estas vienen como por bloques, entonces puede ser un poco más fácil también como uno recordarlas. A partir de la práctica también se vuelve como algo más automático. También podríamos volver a mirar el video para poder mirar para qué sirve cada una. O hay un video en el canal de YouTube de biblioteca que se llama ¿Cuál base de datos utilizar? Acá la voy a mencionar rápidamente porque cada base de datos tiene una descripción diferente. Algunos está teniendo la cantidad de textos, alguno tiene la cantidad de textos que tiene la base de datos, otro me dice de qué áreas del conocimiento tiene información, otros me dicen para qué sirve la base de datos, o sea, cada una tiene como descripciones diferentes. Entonces, ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Son multidisciplinares, entonces encontramos libros de todas las áreas del conocimiento. Estos libros que aparecen acá no los vamos a encontrar en internet, no van a estar en acceso abierto, son exclusivamente en suscripción y ya la universidad está pagando por ellos. Muchas veces los docentes nos van a decir, necesitamos que sí o sí lean el capítulo 2 de X libro, ¿cierto? Y no lo encontramos en ninguna parte y en biblioteca solo hay 2 ejemplares y somos 30 o 40 estudiantes. Listo. Les cuento que en estos ejercicios de bases de datos, sin querer, hemos encontrado muchos de esos libros que los docentes han solicitado. ¿Por qué lo solicitan? Porque es fundamental ese libro para entender un tema, para entender la materia o para entender el área. Listo. En cada base de datos vamos a encontrar diferente cantidad de resultados y vamos a encontrar diferentes títulos. Si yo quiero información de teoría contable y en ECOE Ediciones solo encontré 2 libros o 3 libros o 5 libros, pero ninguno me gustó o ninguno pues ninguno era el que me estaban pidiendo, puede que en el libro yo tenga 20, 30, 50 resultados que me estén hablando sobre el tema que si tampoco me gustaron porque se estaba enfocando hacia otra cosa, hacia otra área, puedo entonces buscar en las demás y la idea es entonces hacer el ejercicio con estos varios. Listo, estos 2 primeros libros electrónicos. Legiscomex, Experta,
Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos brindan información muy puntual sobre empresas, sobre productos, me hace comparativos por empresas, por productos y sectores. Hola. Por países también me va a mostrar como estas comparaciones, todo lo que tiene que ver con la parte legal y con los procesos de importación, exportación y tránsito. Entonces es información muy puntual. Listo. Estas bases de datos de Ambientalex, Leyex.info y Salud Leyex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en esas dos áreas y Leyex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Desde el área contable también vamos a encontrar allí diferentes noticias normativas que hablan de esto, diferentes jurisprudencias, decretos, artículos y demás. Si yo estoy haciendo un trabajo, yo necesito vincularlo a la parte legal. Si yo voy a hacer un proyecto y para ejecutarlo tengo que tener certeza de algunos datos legales, desde acá lo encontramos. Incluso para asuntos cotidianos como queremos hacer una tutela, un derecho de petición, algo relacionado con lo del Ministerio de Trabajo, acá encontramos esos datos. ¿Por qué le hago énfasis a estas normativas? Porque a veces nosotros nos dicen, necesitamos encontrar este artículo que es el más actualizado, ¿cierto? Que hubo un cambio con ese artículo, con ese decreto y necesitamos el más actualizado. Desde la web encontramos 15, 20 resultados que nos está mostrando que es el artículo más actualizado y cada uno nos está dando una descripción diferente, porque eso hacen las personas. Lo parafrasean pretendiendo que para la otra persona sea más amigable entender ese artículo o ese texto, pero desde acá, desde leyex.info, podemos encontrar los documentos directamente como están escritos desde las entidades que emiten estas normas. Que si necesitamos el más actualizado, igual acá nos va a aparecer un solo resultado de ese artículo y nos va a mostrar el historial de cambios que ha tenido y por qué han tenido esos cambios. Listo. Estas bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, que en su mayoría vamos a encontrar artículos de revista, pero también podemos encontrar libros, capítulos de libro, conferencias, trabajos de grado y demás. Recuerden que en cada una de las bases de datos encontramos diferente cantidad de resultados, diferentes títulos y en este caso son bases de datos multidisciplinares también para encontrar información de cualquier área. Estas bases de datos son Cengage, Procast, EBSCO, Springer, Scopus y Science Direct, ¿cierto? Sí o sí vamos a encontrar información sobre el tema que estemos buscando. Que en algunas voy a encontrar más resultados que en otras, sí, pero no siempre los mejores resultados están en la base de datos que más información tiene, ¿cierto? A veces hay otras que el tema particular que estoy buscando encuentro 5 o 10 documentos, pero pueden ser más importantes o me pueden responder mejor a mi pregunta de investigación que aquella base de datos en la que encontré 100, 200 resultados. Sin embargo, en esos 100 y 200 resultados, si todos me están hablando de ese tema, también pueden ser importantes. Entonces, todo va a ser prueba-error de acuerdo a donde busquemos y los cambios que queramos a partir de los resultados que vayamos encontrando. Listo. Esta base de datos de Digitalia es una base de datos que recién se adquirió este año. Tiene libros y revistas electrónicas, pero en su mayoría tiene libros electrónicos. Listo, entonces yo creería que si lo vamos a agrupar como por una categoría, podríamos encontrar mejores resultados buscando acá desde libros, ¿cierto? Van a ser más resultados. Listo.
Bilex y Notinet, bases de datos normativas junto con legex.info. La diferencia es cómo nos va a aparecer la información, qué filtros van a tener, qué tipo de letra va a tener, y todas estas herramientas van a ser diferentes. Entonces, es información también confiable directamente desde las entidades que emiten estas normas, pero se van a ver diferentes. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, cualquier área del conocimiento también aplica allí. Yo desde contabilidad quiero hacer un proyecto que se vincule a la parte pedagógica, quiero saber cómo explicar algunos temas del área, por ejemplo, para educación secundaria y para educación superior, cualquier cosa relacionada a educación y pedagogía la encontramos desde acá, ¿cierto? Relacionada también con nuestra área. Y finalmente, Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos, junto con Digitalia, junto con los dos primeros. Entonces, miren que tenemos muchas bases, pues 2, 4, 6, 7 bases de datos de libros electrónicos en los cuales podemos en alguno de ellos encontrar esos libros que estamos buscando. Les hago una pregunta, ¿de pronto ya han utilizado alguna de estas bases de datos? Y de ser así, ¿qué dificultades han tenido? Yo una vez intenté utilizar una que era como de, creo que era Legex, y se me dificultó un poco lo de ver qué artículo, pues como escoger en sí cuál de los que sale ahí, porque aparecía como el nombrecito, ¿cierto? Listo, sí. Esta base, bueno, las bases de datos, por ejemplo, de libros, todas van a tener una lógica de búsqueda similar, y todas las bases de datos de artículos de revista también van a tener una lógica de búsqueda similar. Legiscomex, al ser una base de datos especializada, se va a ver diferente y la lógica de búsqueda va a ser diferente a las demás. Ya les voy a mostrar rápidamente también por qué, pues de pronto a qué se refiere la compañera y el tipo de información que podemos encontrar acá. Generalmente, en todas las bases de datos, siempre vamos a encontrar un cuadrito de búsqueda donde nosotros incluimos las palabras clave de ese texto que queremos encontrar. Esta primera parte, esta primera página que me aparece es de este menú de productos, y como no me aparece ese cuadrito de búsqueda, miren que acá me está apareciendo son diferentes módulos. ¿Por qué? Porque esta base de datos me va a mostrar son reportes de información muy puntual, ¿cierto? Que si yo quiero, por ejemplo, daticos de los productos que más están vendiendo por cada empresa, o a qué países se está enviando más estos daticos, o sea, toda esta información que encontramos desde Legiscomex viene directamente desde la DIAN, y esta como tal no nos va a mostrar artículos de revista, sino que nos va a ejecutar reportes por la información que vayamos a incluir. Por ejemplo, acá tengo análisis de mercados internacionales, oportunidades comerciales, ranking de importación y exportación, información financiera y demás. Si queremos encontrar artículos desde acá, puede ser este menú que se llama Universidades ABC del Comercio Internacional, que son como artículos muy básicos, como para los inicios de la carrera y los inicios como del área. Desde acá encontramos esos documentos base. Por ejemplo, vamos a mirar acá oportunidades comerciales, ¿cierto? Para que entendamos un poco mejor lo que vayamos a encontrar acá. Listo. Vamos a esperar un momentico a que me cargue. Y por ejemplo, como cada uno de estos módulos me va a mostrar reportes diferentes, cada uno me va a pedir diferente información. En este caso, oportunidades comerciales.
Esperemos que me cargue un poquito mejor la página. Listo. Igual, en cada uno de estos módulos voy a tener una descripción de lo que voy a encontrar, ¿cierto? Vamos a mirar, bueno, vamos a mirar entonces qué descripción nos va a mostrar de qué es lo que vamos a encontrar y un video de cómo buscar allí. En este caso, como queremos mirar oportunidades comerciales, acá nos está pidiendo información muy básica. Por ejemplo, yo quiero saber de la región América, quiero mirar, quiero comercializar desde Colombia y quiero, por ejemplo, vender. ¿Qué voy a vender? A veces es importante llenar, no siempre va a ser importante llenar todos los daticos, pero a veces podemos decir, listo, queremos vender, por ejemplo, café. Podríamos incluir la palabra y esperar a que nos aparezca alguna de estas opciones con el código que corresponde como a ese producto o a veces con el NIT de la empresa, depende de lo que nos esté pidiendo. Entonces, desde América, desde Colombia, quiero vender café. Vamos a decir que queremos café sin tostar y sin descafeinar. Vamos a ejecutar un reporte y como esta información viene directamente desde la DIAN, va a ser información muy puntual sobre los ingresos que ha tenido las empresas, a qué países ha enviado este producto. Miren que nos aparece también diferentes gráficas. El café entonces colombiano, el principal país donde se está exportando es en Estados Unidos, después en Alemania, después en Japón, en Italia, ¿cierto? Que son como los macrosectores donde se está comercializando este producto. Si no quiero ver la gráfica, también voy a poder tener diferentes mapas que me va a mostrar la participación de ese producto exportado por cada uno de los países. Que si no me gusta tanto la gráfica, igual voy a tener un cuadrito donde me está explicando los países, me hace un comparativo, por ejemplo, de 2019 a 2020, de noviembre a octubre, y de 2018 a 2019, ¿cierto? Y me muestra entonces la participación, los valores totales por cantidades de dinero y las variaciones que han tenido, si esa exportación ha aumentado o ha disminuido. Si a mí me gusta esta información, me parece importante, miren que siempre va a tener también la opción de descarga. Y en este caso, por ejemplo, no quiero mirar la participación, sino que quiero mirar la variación o el radio. A veces depende del módulo donde yo esté buscando, me hace comparativos por empresas, me muestra cuáles son las empresas que más venden un producto, que más lo exportan, o cuál es la competencia directa para un producto en particular. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Listo. Cada módulo de esta base de datos de Legiscomex, entonces me va a ejecutar reportes diferentes. En cada uno de estos módulos igual tengo lo que voy a encontrar, ¿cierto? En este caso, oportunidades comerciales era para saber entonces para qué países puede ser la mejor opción de enviar algún producto, ¿cierto? O de recibir algún producto con sus importaciones. Por ejemplo, información financiera de empresas. Este me muestra empresas colombianas. La información que me va a pedir para el reporte también es muy puntual. Me va a preguntar en qué rango de años quiero esta información. Vamos a esperar a que me cargue para que entendamos un poco mejor. Listo. Análisis y reportes financieros de empresas colombianas. Acá la información más actualizada son 2 meses a este actual. Por ejemplo, acá tiene información actualizada hasta el 31 de diciembre, pero en este caso me va a comparar, por ejemplo, una empresa por rango de años. Generalmente utilizamos los últimos años, ¿cierto? La información más actualizada. Me pide el NIT de la empresa. Si no tengo el NIT,
empiezo a escribir la palabra y allí me aparecen entonces las diferentes opciones, las diferentes empresas que tienen esas palabritas. La empresa debe tener una razón social para que entonces podamos tener esa información. Miren que me aparece información de la empresa, su razón social, dirección, teléfonos, correos electrónicos y acá en la parte superior los diferentes menús, diferentes gráficas donde me muestran el comparativo por ambos años de los activos, de los pasivos, de los patrimonios. Acá, por ejemplo, solo tengo los activos de 2018 y 2019 y que aparte de la gráfica, miren que también tengo el cuadrito donde me explican esa información. Me muestra entonces a detalle, si yo acá quiero activos, miren que se me despliega más información. Quiero activo corriente o no corriente. Quiero un activo corriente y me empieza a aparecer entonces cuentas comerciales por cobrar, inventarios corrientes y demás. Si esta información me gusta, estos rubros, estos estados integrales, los indicadores financieros, toda esta información, miren que tengo costos de distribución, otros ingresos, costos de venta y demás. Y si la información me sirve, vamos a descargar el documento. Me descargo un documento en Excel donde me permite, pues Excel permite modificar información, entonces podemos utilizar solo los datos que queramos para ese informe que estemos haciendo, para ese trabajo que estemos realizando. La invitación es a que nosotros exploremos bastante esta base de datos, ¿cierto? Que si bien no me va a mostrar artículos de revista, pues me está mostrando información confiable de muchos, desde países, de empresas y de productos, y también me muestra como las normativas y demás. Como cada módulo es diferente, la idea es explorarlo cada uno de acuerdo a lo que yo quiera saber. Que si yo no estoy encontrando como ese reporte con los datos que quiero, porque quizá no estoy familiarizada bien con cada uno de estos módulos, miren que acá en la parte inferior derecha tengo un cuadrito con el logo de WhatsApp. Me va a permitir a mí chatear con una persona que es experta en el área, experta en la base de datos y me va a solucionar esa duda que yo tenga respecto a la búsqueda que esté realizando. Listo, miren que miramos dos módulos diferentes de esa base de datos y cada una era diferente y cada una nos mostró como estadísticas diferentes. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, una base de datos de estas multidisciplinares, ¿cierto? Yo, por ejemplo, sé que de estas 6 bases de datos, EBSCO tiene más publicaciones relacionadas como a la gerencia, la administración y quizá hacia la contabilidad. Vamos a revisar esta, que igual esta tiene una variación. En general, las bases de datos que estaba yo mencionando me van a mostrar a mí directamente el cuadrito de búsqueda para ingresar las palabras clave. En este caso, la base de datos de EBSCO me dice, si quiero mirar información de varias bases de datos, ¿cierto? De diferentes áreas, o si me quiero basar solo en bases de datos enfocadas en el área de negocios. Yo, por ejemplo, utilizo mucho esta primera porque estoy convencida de que como las investigaciones ahora son multidisciplinares, podemos encontrar información del tema relacionado, digamos, a revistas de otras áreas. Igual podemos hacerlo a libertad, como queramos, y si queremos mirar la base de datos directamente de negocios, también sería muy chévere. Miren que la variación que tiene esta base de datos es que no me está mostrando el cuadrito de búsqueda inicialmente. Me está preguntando en cuáles bases de datos queremos encontrar información. Ya le dijimos que en varias. Acá nos empieza a preguntar, bueno, ¿quiere sobre temas empresariales, sobre justicia penal y derecho, sobre filosofía o multidisciplinarios o leyes y literatura, etcétera, etcétera? Yo le voy a seleccionar este chulito para decirle que me busque en todas las bases de datos al mismo tiempo y le damos en el botón continuar.
Esa es la pequeña variación que tiene la base de datos de EBSCO. Igual miren que solo son 2 pasitos antes de poder realizar la búsqueda y desde las otras bases de datos, pues directamente tendríamos o ubicaríamos este cuadrito. Acá aplica lo mismo, escribir las palabras con comillas, sin comillas, todo esto nos va a generar algunos cambios. Vamos a hacer la misma búsqueda que estábamos haciendo desde el principio. Y miren que buscando teoría contable tengo 31 resultados, ¿cierto? Miren que acá me está recuperando la palabra teoría y dentro del texto me habla de teoría contable, acá me habla de teoría general, de ciencia contable, pero yo quiero que me busque exactamente teoría contable, aplicaría las comillas. Hay una variación y hay una observación que quiero hacer. Estas bases de datos, por ejemplo, van a tener documentos en acceso abierto, que son estos documentos que yo busco en Internet y los puedo ver sin ningún problema a texto completo, y vamos a tener otros documentos que son por suscripción. ¿Cuál sería la ventaja de la base de datos? Que para poder publicarse esos documentos en estas bases de datos, estos documentos tuvieron que pasar por por diferentes filtros, por una revisión por expertos en el área que dicen si su contenido es válido, si su contenido se aplica como un cambio importante o si muestra información importante sobre el tema. Entonces, así el documento esté en acceso abierto o no, desde la base de datos ya tenemos la certeza de que son documentos de buena calidad. Así como son muy cuidadosos a la hora de ingresar, pues a la hora de elegir estos documentos y de evaluarlos, también estas bases de datos son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos, tales como título, resumen y palabras clave. Nosotros estamos acostumbrados que si nos equivocamos en una palabra, al buscar en Google, igual Google nos va a mostrar resultados. Estas bases de datos no. Si yo pongo una letra más, si a mí me faltó una letra, si puse una tilde al revés, si no puse una tilde, todo esto me puede generar 0 resultados. Miren que acá a la palabra contable le puse una letra adicional, ¿cierto? Lo hice intencional, pero muchas veces que cometemos estos errores va a ser sin querer. Entonces, cuando tengamos 0 resultados, vamos a fijarnos cómo estamos escribiendo las palabras, porque este es el error más común y el error más grande que se comete siempre en las búsquedas. Ya vimos que entonces, si escribo mal la palabra, me aparece 0 resultados. Ya vimos que buscando por las palabritas sin comillas teníamos 31 resultados. Ahora vamos a buscar con las comillas. Que no me busque la palabra teoría en una parte y contable en otra, sino que me recupere ambas palabritas juntas. Y miren que de esos 31 resultados ya tengo 15. Si yo estoy buscando en español, ¿por qué me están apareciendo documentos en portugués y documentos en inglés? Porque hay revistas que tienen como requisito que se publiquen los metadatos como título, resumen y palabras clave en ambos idiomas, en inglés y español, en portugués y español, pero hay muchos documentos que van a estar solo en inglés. Los países que más investigan son Estados Unidos, India, China y Rusia. Los países latinoamericanos publican poco y por esto, si queremos información actualizada, depende del tema. O sea, si es un tema muy local, por ejemplo, como un ejercicio que estaba haciendo el día de ayer sobre los temas de desplazamiento forzado, encontramos que había mucha información en inglés de otros países que investigaban a Colombia, pero que los mejores resultados y la mayoría se encontraban en español. ¿Por qué? Porque es un tema muy local, pero para algunos temas quizá más generales, por ejemplo, teoría contable, ¿cierto? Que no lo estamos todavía contextualizando como a nivel de Colombia, podemos encontrar mejores resultados en inglés.
Así como a mí no me va a reconocer estas bases de datos una palabra mal escrita, tampoco me va a recuperar, pues tampoco me va a hacer como una traducción automática. Vamos a mirar esto porque he encontrado en muchos documentos, en muchas publicaciones, que son documentos realizados en universidades de Colombia o incluso desde universidades de Medellín que tienen todo el documento en inglés, título, resumen, palabras clave y todo el documento, porque todo lo tenían en inglés si estaban publicando y realizando el trabajo desde acá, porque es requisito de revistas, de algunas revistas científicas que se publique en inglés, en especial las que están mejor posicionadas. Como yo no tengo habilidades con el inglés, yo me apoyo de diferentes herramientas. Entonces, una de ellas puede ser un traductor automático. Tenemos varios traductores automáticos, pero este es uno de los que yo más utilizo, es de hecho del que más me acuerdo y puede ser incluso más confiable que Google Traductor, perdón. Por ejemplo, Google me hace una traducción literal y a veces me desordena las palabras o muchas veces no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos. Desde estos traductores académicos, sí me puede reconocer mejor ese tipo de palabras, aunque igual todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, ¿cierto? Entonces, solo que este porcentaje de error es más pequeño que el que encontraríamos como Google, que tiene como palabras más generales, ¿cierto? Es más como para todo tipo de usuarios. Vamos a ahorrar un poquito de tiempo buscando directamente con comillas y de 15 resultados vamos a mirar cuántos vamos a aumentar. A esto me refería. Para las bases de datos de artículos de revista, va a ser fundamental buscar en inglés. Miren que de 15 resultados, de 15 artículos que me aparecieron buscando en español, ya tengo 84.072. Entonces, que me están hablando exactamente de este tema. Ahora, uno creería que es más fácil buscar entre esos 15 documentos el tema que estamos buscando y la respuesta es no. De esos 15 documentos, si ponemos algún filtro, es muy probable que entonces ya no tengamos resultados que me estén hablando de esa característica. Y que si necesitamos aplicar varios filtros, es muy probable que no tengamos, digamos, los elementos suficientes que me estén hablando como de todo eso que necesitamos. Entonces, cuando tenemos muchos resultados, a la hora de ingresar cada uno de los filtros, podemos encontrar ahora sí títulos muy específicos que me puedan responder lo más cercano posible o exactamente lo que queremos saber. Miren que tenemos filtros en la parte izquierda. En este caso, los documentos más antiguos que hay sobre el tema es desde 1865, ¿cierto? Hay documentos que son lo suficientemente importantes que pasan de ese formato de físico a un formato de pronto ya digital. Si nuestro interés es buscar la información más actualizada, pues acá ponemos el rango de fechas. Si nuestra búsqueda se va a orientar directamente a noticias o algún libro o a trabajos de grado, podemos seleccionar primero el tipo de fuente o el tipo de documento que queremos encontrar. Tenemos otro montón de filtros en los que yo más me baso, es por ejemplo el del idioma. Miren que hay 293 documentos en español, ¿cierto? Y miren que buscando en español habíamos encontrado 15 documentos. ¿Por qué? Porque hay revistas que tienen ese requisito de que todos los datos son en inglés o hay otros países que publican en español. Igual, de 293 resultados a 82.284 es mucha diferencia y en su mayoría inglés siempre va a tener más resultados. Tenemos filtro por países.
Miren que los países que más publican son Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y China. Si yo busco acá más opciones, pues yo puedo encontrar a Colombia si es que me quiero basar en ese tema y me muestra las publicaciones realizadas en Colombia. Sin embargo, yo la palabra Colombia la utilizo como una palabra clave, por lo que a veces es importante ver otros países también que están publicando sobre Colombia. Tenemos también diferentes empresas que se estén mencionando dentro de estos documentos. Si bien yo les estoy mostrando un traductor para traducir parte del texto o la búsqueda como tal, yo sí traduzco acá con Google Académico mientras realizo la búsqueda, porque para mí va a ser más fácil buscar cada uno de los títulos, leer y entender mejor cada uno de los títulos y leer cada una de las herramientas. Miren que tengo documentos, o sea, hay documentos que están hablando de la Junta de Normas de Contabilidad Financiera o del Instituto Americano de Contadores Públicos, etcétera, etcétera. Y el filtro que a mí más me gusta se puede llamar materia, se puede llamar asunto o se puede llamar palabras clave. ¿Cierto? De este tema en particular, miren que me está diciendo que los temas principales son contabilidad, Estados Unidos, contable, estados financieros. Acá tengo otras materias. Crédito y cobranza del paciente, gestión hospitalaria, gestión financiera. Por acá tengo otros también que me permite, o sea, como de materias más amplias, ¿cierto? Más generales a materias más específicas. Si yo, por ejemplo, acá le digo que quiero la materia de estados financieros, estas otras opciones van a cambiar. Ya hay otras materias relacionadas a ese primer filtro que incluyo y diferentes fechas también. Vamos a mirar, por ejemplo, si buscando por la información más actualizada, vamos a buscar desde 2016 a 2021. Por ejemplo, esa parte de asunto puede cambiar. ¿En qué orden pongo los filtros? De acuerdo a lo que quiera saber. Si me interesa primero puntualizar el tema, voy directamente a esa opción de materias, ¿cierto? Para poder filtrar exactamente las características que quiero, sin importar fechas, o si quiero primero la información actualizada, publico primero la información de fechas. Si me interesa primero el país, selecciono entonces primero esa opción de país o las características directas. Miren que ya los últimos años, ya las palabras que más están apareciendo acá, que son tendencias, son por ejemplo responsabilidad empresarial, empresas comerciales, y yo sé que acá me va a empezar a aparecer también daticos sobre COVID-19, coronavirus, desarrollo sostenible y otros datos pues, más actuales, redes sociales, incluso muchas características, muchas relaciones que muchas veces no se nos ocurre que se puedan como relacionar y hay investigaciones que sí relacionan cada uno de estos temas. Voy a incluir adicional, miren que igual acá de los 84.000 resultados, ya los últimos años solo tengo 8.580, vamos a incluir la palabra Colombia y de estos 8.500 resultados vamos a obtener 2.100. Listo. Y miren que acá en la parte izquierda me van quedando los filtros, o sea, la búsqueda que estoy haciendo y cada uno de los filtros que de pronto haya utilizado, en este caso el de fechas. Ahora, en Colombia, este tema puntual, los últimos 5 años, ya me están hablando acá de economía, activos, producción de teoría económica, desarrollo sostenible, optimización matemática, trastornos mentales, modelos teóricos, teoría de la mente, cerebro y demás. Vamos a decir que queremos directamente los activos de contabilidad, ¿cierto? Vamos a seleccionarlo. Y así vamos llegando entonces hasta el punto que queremos. Quizá esta capacitación
se vuelve un poco tediosa y un poco lenta porque miren que yo voy como mencionando diferentes herramientas, diferentes estrategias, diferentes posibilidades, pero a la hora en que ustedes lo hagan práctica va a ser mucho más fácil, porque de una búsqueda simple, a partir de los resultados que ustedes encuentren, miran si es necesario aplicar filtros y con un solo filtro a veces es suficiente para encontrar esos títulos que nos sirven o a veces con búsquedas más específicas, más complejas, tendríamos que hacer todo este proceso. Esto ya lo miraríamos, por ejemplo, para, finales de la carrera, que ya las investigaciones se vuelven un poco más complejas. Listo, vamos a mirar las diferentes materias que tenemos, ventas, subastas, sector bancario y demás. Yo lo podría dejar entonces así. Bueno, vamos, acá me están apareciendo muchos periódicos. Yo quiero que mi tipo de fuente sea revistas, ¿cierto? Publicaciones profesionales, también hace alusión a estas revistas periódicas. Vamos a mirar. Listo. Bueno, publicaciones profesionales, bueno, me está apareciendo realmente lo mismo. Vamos a decirle entonces que yo quiero mirar acá publicaciones académicas o publicaciones que vienen siendo artículos de revista. Miren que a veces puedo seleccionar varios filtros en una sola búsqueda. Otras bases de datos, por ejemplo, yo le selecciono muchas materias o muchos asuntos que se empiecen a relacionar entre sí, que sea sinónimos, que sea todas esas características que agrupen esas características que yo quiero. Acá igual tengo los diferentes resultados. Vamos a abrir, por ejemplo, alguno de ellos. Igual tengo el título, tengo acá los autores, tengo un breve resumen y las materias o las palabras clave que me están recuperando de ese documento. Voy a mirar algo, vamos a seleccionar acá la opción de revistas, sí o sí quiero revistas, porque las revistas me van a permitir descargar. Y puedo también ir eliminando algunos filtros que tenga acá. Por ejemplo, voy a eliminar publicaciones y voy a eliminar, por ejemplo, publicaciones profesionales. Igual, pues queda como a criterio personal o de acuerdo a lo que queramos saber. Bueno, voy a dejarlo así. Voy a abrir, por ejemplo, bueno, no. Esperen, yo sí quito este otro que sí o sí quiero mirar revistas. Listo. Tenemos entonces los diferentes títulos. Miren que también tenemos la opción de guardar, por ejemplo, en una carpetica dentro de la base de datos. Para estas herramientas adicionales, como guardar documentos dentro de la revista o para acceder a algunos documentos que nos estén pidiendo usuario y contraseña, podemos hacerlo con el correo institucional. ¿Por qué lo menciono? Porque a veces hay documentos que son un poco más costosos, que entonces la universidad no paga para que lo vean por veces infinitas por la cantidad de estudiantes de la universidad, sino que esos documentos que son tan específicos de pronto lo pagan por la cantidad de personas de la facultad, ¿cierto? Y miren que de la cantidad de personas de una facultad a toda la universidad es mucha diferencia. Igual cualquier persona de otra área también podría ingresar, pero es una forma de controlar un poco como estos gastos y estos ingresos, entonces a veces nos pide usuario y contraseña y podemos ingresar con el correo institucional sin ningún problema. Voy a abrir alguno de estos documentos para que miremos entonces qué nos va a aparecer. Listo, acá tengo entonces los datos básicos, autores, revistas, las palabras clave y tengo todo el documento. Miren que puedo en este caso escuchar este texto y descargar este texto, perdón, este audio.
Tenemos acá en la parte izquierda ver el documento en HTML. A veces vamos a tener la opción de verlo en PDF. De hecho, la mayoría de los casos siempre va a estar la opción de PDF que nos va a permitir descargarlo. En este caso, como es un documento más bien corto, por eso quizá no nos está permitiendo descargarlo en PDF, pero igual podríamos copiar y pegar la información. En la parte derecha tenemos otras opciones. Guardar el documento en Google Drive, en una carpetica, que miren que las carpetas suelen estar acá en la parte superior. Para esto podría ser el ingreso, el registro con el correo institucional, enviar por correo, guardar. Este también me permite como descargarlo. Tengo la opción de la cita. Recuerden que la cita o la referencia o la bibliografía o las comillitas que me aparezcan en las diferentes bases de datos me va a mostrar la referencia bibliográfica automática. En este caso vamos a buscar la norma APA y miren que acá tenemos entonces esa información. Es bastante confiable, igual es una referencia automática, entonces puede tener esos porcentajes de error, pero en su mayoría suelen ser bastante como, pues corresponden como bien a cómo debería de realizarse esta referencia. En este caso no estoy segura con la norma APA cuál es la más actualizada que tiene esta base de datos. Hay otras que nos va a mostrar directamente si tiene la norma APA sexta edición, otra nos va a mostrar que tiene la séptima edición, nos va a permitir descargar el documento y va a ser pues bastante importante para no tener que volver a realizar toda la búsqueda, todos los filtros y demás. Quise buscar en esta base de datos, primero por las dos cositas diferentes que tiene a diferencia de las otras bases de datos y porque sé que miren que en esta base de datos hay mucha información sobre administración, gerencia y en este caso ya vimos que contabilidad también. Entonces, cada base de datos sí o sí nos va a dar diferentes resultados, ¿cierto? De estas de artículos de revista. Vamos a buscar en inglés, pero recuerden que en unas encuentro más información que en otras. Igual esto no es ningún problema. Si no me está gustando los títulos que estoy encontrando desde acá, puedo buscar en las otras bases de datos y puede que encuentre mejores resultados. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Listo. No, Voy a pues cerrar entonces. Listo, gracias. Voy a cerrar entonces esta base de datos multidisciplinar. Hago también otro paréntesis y es, estas de artículos de revista, mejores resultados, perdón, mejores resultados los encuentro en inglés. Para bases de datos normativas o para libros, vamos a encontrar mejores resultados en español, en especial con estas normativas, porque la mayoría de las leyes son colombianas. Vamos a mirar, por ejemplo, leyex.info. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a mirar, por ejemplo, qué leyes, qué normativas hay para el área de contabilidad. Listo. La mayoría de bases de datos se van a ver similar a esta. Básicamente porque van a tener el cuadrito de búsqueda. Vamos a buscar acá, por ejemplo, contabilidad o vamos a buscar incluso, es que no creo que aparezca por teoría contable, pero sí por contabilidad o algo así, que me recupere al menos una de las palabritas clave que estamos incluyendo. Listo. Miren que incluso buscando por teoría contable tenemos 3 artículos de revista. Imaginarios en torno al curso de teoría contable, un caso particular de una universidad, condiciones financieras que impactan la estructura financiera de la industria, comercio y aseo. Si me está apareciendo acá es porque dentro del texto están mencionando mucho la palabra teoría contable. Pongamos, por ejemplo, contabilidad, ¿cierto? Igual ustedes
control de contabilidad, control de consorcio, contabilidad de primas, etcétera. Igual ustedes cuando hagan una búsqueda de información va a ser un poco más consciente, ¿cierto? De qué es lo que están buscando y de esta manera poder buscar con las palabras más adecuadas. Buscando por la palabra contabilidad, miren que en la parte izquierda tengo los filtros. Me dice, bueno, de contabilidad hay 267 normativas, hay artículos en código, jurisprudencias y demás. Y como esta base de datos tiene un tesauro, me empieza a, pues, tesauro jurídico, que es el que me dice, listo. Usted está buscando de una forma, pero te sugerimos buscar, por ejemplo, más específico. Régimen de contabilidad pública, régimen de contabilidad pública del derecho constitucional, ese es del derecho internacional, del derecho comercial, etcétera. Vamos a abrir acá algún artículo en código para mirar cómo podemos seguir modificando esa búsqueda. Miren que hay un artículo sustantivo del trabajo, me está hablando exactamente de la parte de contabilidad. Tengo artículo 95, un estatuto orgánico financiero, estatuto tributario, etcétera, etcétera. Tengo la opción de guardar también en una carpetica dentro de la base de datos, ¿cierto? Para esto puedo hacer el registro con el correo institucional, puedo ver el texto completo, algunos documentos los puedo descargar en PDF y la cita, recuerden que me vamos a la referencia bibliográfica. En este caso, tengo formato norma APA séptima edición y, por ejemplo, los artículos, recuerden que se referencian diferente de las revistas, de los libros, de los trabajos de grado y demás. Vamos a abrir, por ejemplo, este código. Esperen. No sé qué pasó con mi pantalla. Pero bueno, miren que acá igual tengo los títulos, el capítulo, me está resaltando las palabritas clave. Esperen que no sé qué le pasó literal a mi pantalla. Voy a refrescar la página. Listo. Vamos a mirar, por ejemplo, acá el título. Vamos a abrir ese título. Si en algún momento yo estoy buscando una normativa, yo sé que existe, yo sé que la necesito y no la estoy encontrando, desde esta base de datos también tengo la opción de chatear a tiempo real con una persona experta en el área y experta en la base de datos. Miren que acá en la parte inferior derecha tengo el referencista en línea. Puedo ingresar con el correo institucional, ¿cierto? Nombre y correo, y empiezo a chatear con esta persona. Que me diga si estoy buscando con las palabras inadecuadas o que me explique pues en qué parte voy a encontrar esa información. En este caso, miren que sí puedo descargar a PDF, está en la parte izquierda. Y en este caso me dice, por ejemplo, que este artículo está derogado y me muestra a partir de qué ley y por eso me permite como esos hipervínculos de documento en documento. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Sí, Dayana, ¿tú me puedes indicar, por favor, cuando hablas de tesauros, a qué te refieres? Listo. Los tesauros son como unas plataformas automáticas que tienen como un... A ver, espere, yo me organizo. Estos tesauros los tienen automáticos diferentes plataformas, ¿cierto? Por ejemplo, el traductor académico que mencioné y por ejemplo este. Muchas veces nosotros buscamos con un lenguaje natural, ¿cierto? Y entonces estos tesauros me relacionan esas palabritas clave con otras que pueden ser mejores opciones para encontrar mejores resultados. No sé, por ejemplo, cómo será la programación interna de estos tesauros. El caso es que me sugiere algunos términos quizá más adecuados para la búsqueda. Por ejemplo, en uno de estos ejercicios de capacitación estábamos buscando violencia intrafamiliar y el tesauro me dijo, listo, estos son los resultados de violencia intrafamiliar, pero puede hacer el intento con violencia de familia,
¿cierto? Y por ejemplo, ese término fue el más adecuado para encontrar los mejores resultados en diferentes plataformas. Entonces son como sugerencias de palabras técnicas o científicas que pueden ser más apropiadas para esa búsqueda que estoy realizando. Y en este caso, como es base de datos normativa, las sugerencias de este tesauro es más hacia los términos desde la parte del derecho y desde estas partes normativas, y hay otras bases de datos que ese tesauro ya es con un tesauro más apropiado para la carrera correspondiente. Perfecto, muchas gracias, Dayana. Listo. ¿Tienen de pronto alguna otra duda? Listo. Voy a cerrar entonces esta base de datos. Ya miramos una especializada en comercio internacional, ¿cierto? Y miramos dos de sus módulos que eran totalmente diferentes. Vimos legex.info, que es desde la parte legal, ¿cierto? Que miren que buscando por solo la palabra contabilidad me aparecía todas aquellas normativas, jurisprudencias, decretos y demás que me estaban hablando de esa parte de contabilidad, ¿cierto? Con artículos y todo. Vimos la base de datos de EBSCO, base de datos multidisciplinar, donde pudimos recuperar algún artículo de revista. Igual cuando hacemos la búsqueda consciente, los resultados que encontremos pueden ser mucho mejores que los que recuperamos. Y finalmente, quisiera que revisemos alguna base de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Voy a abrir, por ejemplo, la base de datos de Digitalia. Recuerden que igual esto es prueba de error. Yo no sé si en Digitalia van a aparecer libros de contabilidad, pero sé que si no lo encuentro, pues voy a remitirme inmediatamente a la otra o a la otra base de datos hasta encontrar esos libros o esos temas que quiero. Listo. En este caso, Digitalia me va a mostrar a mí sugerencias de algunos textos, ¿cierto? Los textos más recientes o las revistas más recientes también que salieron. Vamos a esperar a que me cargue bien la página para que realicemos entonces la búsqueda. Igual si tienen alguna pregunta pueden hacer también la intervención mientras la página carga. Bueno, acá me estaría entonces apareciendo igual, ahora sí. Acá me aparece entonces lo que me está ofreciendo la base de datos, lo nuevo que hay allí de las diferentes áreas y las diferentes colecciones que tiene. Miren que vamos a ubicar dónde está el cuadrito de búsqueda o dónde está la lupita para poder buscar allí. En este caso me dice que me va a buscar la palabra que yo voy a ingresar directamente en el título. Vamos a decir que nos busque la palabra que estamos buscando en texto completo. Iba a buscar, por ejemplo, contabilidad para mirar qué textos habían de contabilidad, pero quisiera buscar de una forma más específica. ¿Cuáles documentos me van a hablar exactamente de teoría contable? Para libros electrónicos es recomendable buscar en español porque en su mayoría estos documentos están en español. Vamos a ahorrar tiempo y vamos a incluir las comillitas para que no me recupere las palabritas por separado, para que no me recupere otros documentos que me hablen sobre teorías, sino que me hable exactamente de teoría contable. Vamos a realizar la búsqueda. Y tengo 17 concordancias, ¿cierto? Que me está buscando exactamente teoría contable. Como seleccionamos que no queríamos que nos buscara solo en el título, sino en todo el documento, a veces el título no menciona esas palabritas, pero dentro del texto sí está. Miren que tenemos plan de cuentas para sistemas contables. En la parte derecha tenemos las diferentes ediciones, las diferentes materias. Acá el formatico, porque también les mencionaba que hay diferentes revistas en esta base de datos. También está filtro por años, filtros por países y por autores.
Plan de Sistemas Contables de 2018, Plan Único de Cuentas Comerciales, Contabilidad de Costos, Apuntes de Contabilidad Financiera, Apuntes de Contabilidad Financiera tercera edición, Control Interno, Auditoría y Aseguramiento Fiscal y Gobierno, Procesos Contables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Vamos a abrir alguno de ellos. Igual miren que tenemos los datos puntuales, tenemos la portada, muchas veces somos más visuales y vamos a abrir, por ejemplo, este título. La diferencia, por ejemplo, que tienen las bases de datos de libros electrónicos, aparte de que su plataforma se ve diferente y que tienen diferentes libros, diferentes títulos, la mayoría de las herramientas es cuando yo abro el título, qué herramientas me van a mostrar. En este caso, tengo los datos puntuales desde ciencias administrativas, tengo la descripción del documento para saber si me va a servir o no, y tengo la tabla de contenidos. Listo. ¿Por qué no puedo seleccionar en este momento clic en el título para que me lleve a la página? Porque yo no le he dicho en qué lo quiero revisar. Si quiero descargar, por ejemplo, este préstamo del libro por 20 días, porque por cuestiones de derechos de autor, estos libros son un préstamo, ¿cierto? Y a veces hay bases de datos que no nos permite descargar libros. En este caso sí nos va a descargar este programa y va a quedar guardado el libro en PDF por 20 días. Puedo escuchar el texto, este me va a leer página por página, ¿cierto? Me toca pasar página por página y va a tener la vista online. Hay algunas bases de datos que ya vimos que podemos guardar en carpeticas dentro de la misma base de datos. Vamos a esperar acá a que cargue. Listo. Listo. Y tengo acá entonces el libro a texto completo. Puedo bajar la página y me empieza a aparecer cada una de esas páginas. La mayoría entonces de herramientas que les mencionaba es cómo modificar la información, cómo voy a observar la información, ¿cierto? Si quiero aumentar el tamaño de la letra, si la quiero disminuir, si quiero ver la pantalla texto completo o vamos a tener en cuenta otras cositas. Por ejemplo, estoy en una página que me está hablando de un tema que me interesa. Vamos a mirar este siguiente. Listo, vamos a mirar, por ejemplo, esta. Supongamos que este capítulo 2 me interesa o la página siguiente. Vamos a poder añadir un marcador donde me va a guardar esa página 64 y después yo por allí en la 105 o en la 87 vi una información importante. Voy a añadir también ese marcador allí. Y me va quedando guardada cada una de estas páginas que yo vaya seleccionando, ¿cierto? Voy a tener la opción también de crear diferentes noticas. Estas notas quedan guardadas por cada una de las páginas. Y lo más importante, voy a tener la tabla de contenido. Me dijeron que revisara el capítulo 1, 2, 3 o el título que sea. Puedo seleccionar entonces ese título y me lleva directamente a la página que yo necesito. Si la página me gustó, si yo quiero ponerle ese marcador, recuerden que lo podemos hacer con esta opción de marcador en la parte superior, ¿cierto? Mírenlo acá. Entonces ya van quedando todas las páginas que yo estoy guardando y que yo le doy clic a la página y me lleva directamente allí. Lo más importante que vamos a encontrar en estas bases de datos de libros electrónicos, bueno, acá podemos imprimir, esa impresión es un porcentaje del texto, creo que puede abarcar lo que es un capítulo, a veces son 60 páginas y entonces documento y tengo la opción de una lupita, siempre voy a ubicar esta lupita. Tengo el libro y no encontré donde me está hablando de teoría contable. Listo, vamos a incluir las palabritas clave, puede ser una, puede ser varias, puede ser una frase incluso.
Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, la palabra teoría. Si acá me lo recuperó, de más que fue entonces por la palabra contable. Vamos a buscar la palabra contable. La idea es que esto me lleve directamente a la página donde me recuperó esa información. Por ejemplo, por la palabra contable está en la página 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, creo que la mayoría. Supongamos que queremos acá que me está hablando de técnica contable. Vamos a seleccionar esa página y nos lleva entonces directamente allí. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieran que revisemos mejor? Listo. Está Bueno, bien, voy. así. Muchas gracias. Listo. Voy a enviar entonces 3 datos importantes a la conversación, al chat de esta capacitación. El primero va a ser la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan estos daticos. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 2 minutos y también sirve como constancia de que ustedes asistieron a esta capacitación. Segundo, voy a enviar el canal de YouTube de Biblioteca, donde se están publicando las diferentes capacitaciones. Esta capacitación se va a publicar allí. Bueno, esta publicación se va a publicar allí y, esperen, yo vuelvo a abrir esto. Y aquí también está la opción de, listo, aquí también va a estar la opción del video que les mencioné de cuál base de datos utilizar. Y tercero, les dejo mi correo para cualquier duda, cualquier dificultad, cualquier cosita relacionada con bases de datos, me pueden escribir a biblio.capacitación@tda.edu.co. Muchas gracias a todos por la asistencia y por la atención y que tengan un bonito día. Igualmente, muchísimas gracias. Que estemos bien. Con gusto. Ay, qué pena. Se me quedó esto callado, Dayana. Muchísimas gracias por la capacitación, que a los estudiantes que estaban acá, pues que eran prácticamente todos, les haya gustado mucho. Y de verdad que es una herramienta muy chévere para que la podamos utilizar dentro de todas las investigaciones y todas las tareas que nos coloquen los demás compañeros docentes. Entonces, a ti muchísimas gracias. Que tengas un feliz día. Igualmente para ustedes, muchachos. Al correo les mando la actividad de la próxima clase. Con gusto, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta que estén luego, muy que bien. estén bien, chao.